Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Excelente día para todos y para todas. Vamos a empezar a transmitir en vivo en este momento. Hola, Paco, gracias por estar. Luz Marina, gracias. Bienvenidos. Estoy muy nerviosa porque además estoy demasiado emocionada conectando con esta gran maestra, Brigitte Champetier de Rivers, el cual estoy muy emocionada que ella nos está dando este gran regalo. Y bueno, vamos a todas por estar aquí. Buenos días, excelente día para todos. Por favor, mándenme sus buena energía porque la verdad que estoy bien Ya nerviosa. Hola, está, Brigitte. ya estamos, muy bien, ya está. ¿Cómo estás? Buenos Buenos días o días. buenas tardes, no sé, Acá querida son buenos Leticia. días, Brigitte. Buenos días, Muchas gracias. muy bien, me alegro, gracias por esa idea y Hoy, esa entrevista. muchas Gracias. gracias a ti porque le decía a las personas que se están uniendo que estoy muy nerviosa, estoy muy Ah, emocionada porque para mí es un gran regalo del corazón que tú, siendo una persona tan, no sé, exitosa, yo te veo así una grande en las constelaciones familiares, tengas esta gran humildad de compartir con nosotros hoy en este grupo de terapias del alma, un grupo que te había mencionado, que es un grupo de muchas personas que están al servicio de algo más grande, consteladores familiares, y seguimos tus enseñanzas, tus libros. Muchas gracias, de verdad, Brigitte. El estómago está que se me sale y agradezco infinitamente esta gran humildad. Y bueno, mira, se están uniendo las compañeras, los compañeros del grupo de terapias del alma, como te vuelvo a sí, repetir, Nancy, Sonia, son de las compañeras que estamos aquí. Digo, hay muchas otras compañeras desde España, Argentina, Bolivia, Colombia, qué bueno. Venezuela. Y justo gracias a ahí está Luz Marina, compañeros, muchas gracias por estar aquí. Acá está mi esposo también, le digo, oye, tómame de la Hola, mano porque hola, estoy... hola. Qué bueno, qué idea más buena y qué actividad más útil y fantástica estás realizando al servicio de la sanación, al servicio de las constelaciones y de los consteladores. Enhorabuena, Ay, Leticia. Brigitte, yo quedé enamoradísima, más enamorada de lo que estaba, de todas tus enseñanzas, de este último grandioso curso, taller que nos diste en la Ciudad de México y que próximamente viene el otro en noviembre. Y claro que todas los que nos están viendo están muy invitados con la maestra Brigitte Champetier. Mira, nosotros que estamos contigo, no es lo mismo leerlo que los maestros de los cuales también me han apoyado en esto, que verte a ti en vivo y a todo color es una gran experiencia espiritual. Y los invito a todas las personas que están en México, en Bolivia, en Colombia, que de verdad sigan a esta gran maestra. Yo sé que es un regalo de algo más grande. Y gracias Brigitte por todo esto. Bueno, iniciamos en este momento formalmente. Quiero presentarme. Mi nombre es Leticia León, acompañada de una gran maestra que es Brigitte Champetier de Rives, directora de INSCONSFONSA, directora del Instituto de Constelaciones Familiares en España. Claro que ella es conocida a nivel mundial. En este momento ella es autora. Los libros que yo tengo, Brigitte, no sé, autora de los libros Empezando a Constelar, hermoso libro, Constelando la Enfermedad, Las Fuerzas del Amor, Los Desafíos de la Vida Actual, Sí, Las Frases Sanadoras, Ejercicios Sistémicos y uno de tus últimos libros, Eso Era. eso es. Maravillosos libros, les invito, de verdad que si no han leído los libros de nuestra hoy maestra Brigitte Champetier, lo hagan, grandes enseñanzas. El último que terminamos de leer de nuevo en el grupo de terapias del alma fue Constelando la Enfermedad. No, Un libro maravilloso, Brigitte, un ya, libro maravilloso.
maravilloso. Claro que de repente las compañeras decíamos, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y como Mm, también en el grupo hay doctores y enfermeras y todo, decíamos, a ver, pero ¿en dónde está esta parte ah, del cuerpo, no? Pero bueno, gracias, Brigitte, gracias, gracias, te veo y te honro. Y bueno, hoy justo, Brigitte, es esta parte de la depresión, mm, la ansiedad y la angustia que se está viviendo hoy en todo este proceso y ya. cómo impacta, ¿no? Una de las preguntas, Brigitte, que me gustaría iniciar contigo con esta gran entrevista que hoy nos regalas es, ¿la depresión qué impacto tiene en la vida de las personas y de las personas con las que viven? O sea, ¿cómo ha impactado esta emoción? Ya. Eh, ¿Qué nos puedes compartir? Mira, bueno, hay varias formas de depresión. Hay depresiones que son resistencias a la vida. Bien, vamos a hablar solamente de la depresión endógena, la depresión en la que la persona se siente vacía, vacía de sí misma, vacía de todo y cada vez quiere menos, tiene menos ganas de vivir, ¿no? Eh, entonces, claro que influye en todo el sistema familiar o toda su familia y sus seres queridos, porque en vez de estar dinámica, viva, feliz, es un peso que retira la energía a todos los demás, como que contagia su vacío interno, ¿no? Y sin embargo, mira, con una sola constelación, lo hemos experimentado muchas veces, eh, podemos curar la depresión. Ese vacío es vacío de alguien muy querido por la persona que no ha podido tomar, el padre, la madre o padre y madre o un gemelo. Y en cuanto la constelación le permite tomar la persona que le falta tomar, ya está, desaparece. Entonces, lo difícil no es tanto tomar a los padres, sino el obstáculo. ¿Qué es lo que ha impedido a esa persona hacer el proceso que todo el mundo hace de acercarse más o menos a los padres, tomar a los padres más o menos, o tomar a ese hermano gemelo que, bien, algo pasó, algo grave pasó, o hubo un accidente, murieron los padres, algo pasó. Entonces, o está identificada con un ancestro que hace que no vea a sus padres. Bien. Entonces, es la constelación que va a poder resolver lo que, dónde está la persona y ese dónde que le impide ver y tomar a sus padres. Y ese no poder tomar a sus padres en algún momento de su vida se metaboliza en una depresión. Ok, Brigitte, mira que aquí, por ejemplo, en el caso de las personas que estamos al servicio de las consteladoras familiares, ¿Sí? había de hecho hay algunas preguntas que si puedes ayudarnos a crecer en esta parte. Decían, oye, pero si yo he tomado muchos cursos, he tomado muchas terapias, he hecho una constelación, ¿por qué me vuelvo a conectar con esa depresión tan profunda y no puedo salir? Vale. Porque mencionabas que hay varios tipos de depresión, Sí, ¿no? pero quizá lo que me despierta, o lo que me dice, lo que esa reflexión tuya, es que muchas veces es un trauma que ha pasado desapercibido y que su primera manifestación es la depresión. Ok, Y mira, una manera de pensar que puede haber un trauma en la vida de esa persona, que es lo principal, es hacer varias constelaciones y no ver efectos. Los efectos, o sea, cada constelación tendrá su efecto en el pasado, sobre los padres, abuelos, bisabuelos, pero si hay un trauma en la vida de la persona, el trauma va a absorber toda la energía,
liberada con la constelación, no va a permitir que esa energía transforme la vida de la persona. Entonces, cuando la persona hace varias constelaciones y no se transforma, hay que pensar en un trauma, que es la indicación de un trauma que está atrapando toda la energía de la persona, que no le permite vivir esos cambios. Ok, Brigitte, entonces, bajo comentario que tú nos haces acerca de la depresión, pues es la depresión profunda, o que aquí estoy leyendo los chats de las compañeras que dicen, yo me despierto y despierto con depresión sin motivo alguno, ¿no? Pero en este caso específico del trauma, entonces se tendría que hacer una constelación familiar y tener un seguimiento terapéutico para sanar ese trauma. Sí, entonces puedes hacer una constelación de un trauma sin saber cuál. Muy posiblemente la persona sepa de qué se trata, pero no había tomado conciencia de que era tan grave para su vida. Y simplemente una persona que represente el trauma. Y luego, pues, eh, algo como algo más grande, las fuerzas del amor, o sea, abstracciones de amor, abstracciones de sanación, no la persona, no personas, no, porque está el trauma todavía tan vigente que, que va a desequilibrar totalmente o sea, una representante de la persona. Entonces, el trauma y algo más grande, el trauma y la fuerza sanadora. Okay. Y así eso permite que el trauma ya dé un salto, pase a otro nivel. Pero la persona va a necesitar terapias de trauma. Entonces, Ok. es como que se dedique, o sea, que se ocupe a terapias de trauma durante un tiempo, luego no, luego otra vez, así, y una constelación del trauma de vez en cuando, así, muy sin saber de qué se trata, o sea, sin profundizar en la tragedia o en el drama, solamente el trauma y el destino colectivo, el trauma y las fuerzas del amor, porque va a ser importante ayudar a la persona a comprender que todo trauma está al servicio de la vida. Está al servicio de una transformación profunda de la persona y de la transformación de todos los que le van a rodear cuando ella haya podido integrar ese trauma. Pero con el saber que un trauma es para muchos años. Claro, y qué bueno que nos comentas esto, porque fíjate que en el grupo de terapias del alma, de repente con psicólogos, que está hecho con el grupo, con médicos, con terapia sistémica, o sea, de toda parte de sanación con los grupos, de repente decimos, oye, pero ¿sabes qué? Esta pregunta, ¿no? Ya hice constelaciones, pero esta parte importante que nos mencionas, hacer este movimiento frente al trauma, Sí, ajá, es, no a la persona, sino frente al síntoma, ¿no? sí, Como nos suponemos el síntoma a las personas y bajo este contexto sí, ahí veía la pregunta de perdona. una, ajá, Sería poner a alguien que represente el trauma, sin preguntar de qué se trató el trauma de la persona y algo más grande y quizá la fuerza sanadora. Y nada más, y ver cómo poco a poco el trauma va a perder de su dureza y se va a unir a algo más grande o al amor, ¿no? Y así es. ok, Brigitte, y bajo ese contexto de esta situación del trauma, veo que varias compañeras y compañeros que están aquí conectados decían, pero ¿qué sucede cuando ese trauma, obviamente por lealtad familiar, está en toda la familia? Perdón, esa depresión está en toda la familia. ¿Mm? Es parte de las lealtades familiares también de las Bien, que no, hemos... puede, sí, puede, pero entonces la persona que viene con su depresión la tratas y, y muy posiblemente en una sesión eh, se va. O sea, se trata de que la persona llene ese vacío.
de, el representante de la depresión va a mirar a quién hay que integrar, a quien la persona ha rechazado, la persona ha excluido por dolor, por miedo, porque no veía a esa persona, porque estaba desordenada, por lo que sea. Ok, gracias Brigitte. Y justo como vimos en el taller que diste en la Ciudad de México de lo de las emociones, en donde nos comentabas que atrás de cada emoción, por ejemplo, en el caso del síntoma del trauma, de la depresión, de la ansiedad, hay una emoción oculta, ¿no? Hay emociones ocultas atrás de esa ansiedad, atrás de esa depresión, atrás de esa Sí. angustia. Por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿qué emoción podríamos encontrar? Mira, aquí es, pues quizá precisamente más que una depresión, es un estado vital vacío. Si estoy vacío de vida, no he tomado a la persona más importante para mí, o a padre o a madre o a madre, y la persona se siente sin vida y muy tentada por la muerte, se siente vacía de vida, ¿sabes? Entonces, no hay un nombre de emoción, es más Lo que, que se tan siente profundo. ¿Cómo? muy, es ese vacío que se siente, ¿no? Es, Como algo que no, que siento que ya no quiero seguir adelante o sin ganas de seguir y justo bajo esta parte también sí, de repente puede llegar la parte del suicidio, ¿no? O sea, de este dolor puede, profundo. pero fíjate que no es lo mismo, ¿eh? Okay. El suicidio es eh, o bien morir para volver a estar con alguien muy amado que murió, o bien morir para pagar con mi vida la culpa de un ancestro que no había pagado su culpa. Entonces, la depresión no es suficiente para suicidarse. Te lo pregunto Sí, porque varias en constelaciones o consultas dicen, ¿sabes qué? Estoy tan deprimida que quiero morir. O sea, sí, ya se no quiero. suele decir, pero si se dice no se hace. O sea, quiere decir que se dice, en efecto, uno se siente que no sé por qué consigo sobrevivir, no tengo motivos para seguir y sin embargo sigue. O sea, el suicidio es muy sistémico también, ¿eh? No es solamente tener depresión, sino o tener una culpa inmensa que no es propia, que es de un ancestro, al que inconscientemente esa persona le prometió pagar con su vida el crimen que hizo, o bien pues igual su madre murió cuando era pequeño o un hermano y le dice a ese hermano, ahora te sigo en la muerte, ahora voy contigo. Entonces es algo más que la depresión. En la depresión es solo vacío, no hay motivo para vivir, nada más, pero no hay el clic para morir. Ok, y aquí, por ejemplo, Sonia, que es una de las compañeras del grupo de terapias del alma, ella dice que si el desánimo también es parte de esa depresión o Sí, afectada a esto sí, que estás comentando, sí, ¿verdad, Bri? forma parte, no tienes ganas de nada, haces todo como por la fuerza o como con una brújula interior. Como auto. Sigues la brújula, todo es niebla espesa y sigues la brújula. A veces la depresión también se puede llamar noche oscura del alma. Sí, las noches oscuras ¿Eh? de la que a veces son muchas, ¿verdad? Y Cuando muy no largas. esta parte de las constelaciones y justo yo quiero recomendar a todas las personas que no han constelado o que se están acercando apenas al tema de las constelaciones, el cambio impresionante que tienen las fuerzas de las constelaciones, justo el tema, Sí, el poder de las constelaciones para sanación de la depresión o sí, el poder de las constelaciones para la sanación de la ansiedad, ¿no, Brigitte? también. ¿Qué nos Sí, dirá al sí, respecto? sí, sí. Entonces no es lo mismo, ¿eh? Depresión, ansiedad y ¿cuál era la otra cosa de la que me hablaste? Angustia.
cada uno es un Ok, contexto diferente, ok. ¿vale? Ujú. Vamos a ver, la angustia, fíjate, es importante saber que no es una emoción, es la protección de una emoción tan abrumadora que creo que voy a morir si la siento, o me vuelvo loca si la siento. Entonces, la angustia nos protege de sentir esa emoción. Por otra parte, la angustia nos dice que estamos vinculados a algo ancestral, necesariamente. Si no, no sería angustia. ¿Vale? O sea que la angustia siempre está conectado con algo ancestral, Sí, con nuestros ancestros. con una intrincación, siempre, con otra persona. ¿Vale? Entonces, hemos podido vivir un conflicto muy grave de algo, pero se vuelve angustia cuando además un ancestro vivió lo mismo, algo parecido. Y entonces, cuando la persona tiene angustia, pues puedes representar el ancestro de donde nació, digamos, esa angustia y ya las cosas empiezan a calmarse. Pero es importante que la persona sepa que la angustia no es esa emoción. Entonces, que piense que, por ejemplo, siente angustia aquí. Aquí la emoción que hay es dolor, tristeza, pena, ¿eh? Miedo a morir, algo así. Pero lo que siente es angustia. Siente una protección a esa emoción que hay debajo que se siente incapaz de vivir, demasiado abrumadora, que por lo que sea, es algo horroroso para esa persona. Y entonces, mira, algo importante empieza cuando la persona puede hablar con su angustia, decirle, angustia, ¿estás aquí otra vez? Hola, eh, te saludo, te doy las gracias por protegerme de esa emoción que crees que no podré con ella. Querida angustia, piensa que he crecido, que yo ya puedo. Y uno, hablando así amablemente con su angustia, se da cuenta que la angustia se retira y que empieza a nacer esa emoción, que empieza a tocar esa emoción y que no pasa nada, que la puede vivir. Entonces, eso es un proceso muy profundo también de crecimiento adulto, en que la persona adulta se hace cargo de su angustia, esté donde esté, en la parte del cuerpo que esté, y le habla, la saluda, le da las gracias por su protección y le dice, yo he crecido, yo puedo ahora con esa emoción. Cuando era pequeña no pude, Okay. ahora sí. Entonces hay todo un diálogo que la persona puede hacer y empieza a encontrar el camino a sanación sola. Y después, bueno, pedirá ayuda, ¿sabes? Una constelación, la constelación va a ser liberadora máxima, al máximo porque vamos a ver ese ancestro de dónde viene, ¿no? Así. Pero que la persona se haga cargo de su propia angustia, eso es precioso. Y ese ejercicio tan hermoso donde nos dices, y ojalá y todas las personas que nos están viendo lo hagan, ¿no? Sí, Poner a la frente y decirle gracias porque también gracias a ti he llegado hasta acá, me has ayudado. sí, En el momento que tú decidas irte, te sí, puedes ir porque ya crecí. sí. Y ahorita estoy viendo que varias personas que nos están siguiendo, Brigitte, tienen esta duda de qué es la noche oscura del alma, Ah, qué es esa noche oscura donde te sientes que ya no hay sentido de nada y ya, que sientes esa gran oscuridad en el alma. ya. Allí, fíjate, no es una depresión por falta de alguien, sino que de repente o pasó algo y ya, en efecto, lo que has dicho, ya todo pierde su sentido. Ya noche del intelecto, no entiendo nada. Noche de las sensaciones, ya no percibo alegría, ya no tengo sensualidad, ya no disfruto de nada. Tu guía desaparece, tu intuición desaparece, te encuentras absolutamente solo. Eh, y fíjate, no es depresión, pero es una soledad total,
sobre todo comparado con lo que hasta ahora uno sentía un apoyo, sentía su guía, sentía cuando se conectaba con la oración o con la meditación. Y de repente ya nada, nada. Esa es la noche oscura del La alma, noche ¿no? Como oscura del eh, alma. Que ciertas escuelas místicas describen como uno de los pasos del crecimiento en la evolución mística. Oye, Brigitte, y justo esto que acabas de decir de la noche oscura del alma, igual cuando estamos en esta sensación de que ya no hay nada, como en como en un vacío muy, muy profundo, ¿no? Que no entiendes, que ya no hay nada que pueda darte este ímpetu para seguir la vida. Hay un ejercicio parecido al que nos dices de poner a la angustia enfrente, por ejemplo, con esta noche oscura del alma. ¿Qué podríamos hacer? Porque yo creo que muchos lo hemos pasado en la vida a diferentes etapas, ¿no? Sí, sí, Esta, podría ser que esta noche oscura del mar de repente te puedas, cuando, como tú nos decías, cuando tú te paras en ese síntoma o en ese dolor y lo observas, entonces ya podrías decir cuando sucede, pasas a eso es un salto cuántico, pero igual, atrasándome un poquito, ya. ¿qué ejercicio podemos hacer para esa noche oscura Es del que alma? fíjate, precisamente Bergelinger la llamo como la llamo San Juan de Dios, ¿no? Noche oscura del alma. No es un síntoma, no es psicológico, no es emocional. En ese momento, o en esos años, porque puede durar mucho tiempo, Okay. no entiendes ya nada, o sea, no recibes más información, ya no tienes más conexión, ya no hay lo que te hacía vivir hasta ahora. Ya no hay la motivación que sentías, ya no hay esa sensación interna que te servía de guía, ya no hay sensación. Ok. Ujú. Estás cortado de todo. Y entonces, ahí es un poco la fuerza que la persona adquirió antes de confianza, de fe, de rendición. Iba a decir, me rindo, sigo vivo. Allí realmente es la brújula, que yo sigo la brújula porque no veo nada, no entiendo nada, no recibo información. Sigo en mi presente, en los detalles pequeñitos del presente, que es lo único que me puede dar un sentido, el tenedor, el ordenador, el reloj, porque ya nada nos da sentido. Ok. Y estar en esa humildad, es que es una humildad total, de estar en la vida pura y sin sentido, un tiempo. Y cuando se acaba, estás ya en otro nivel, pero totalmente en otro nivel. Rendición y aceptamiento. Eso, rendición. Ok. Cuando me doy cuenta puedo incluso pensar, sé que no estoy abandonado, sé que no, lo más grande no me abandona, aunque lo sienta. Adrianita Beltrán dice, abandonarse en él. Pero él en ese momento es que ni lo sientes. Me abandono, sigo, me rindo. Pero a nadie, a nada. Es que estás totalmente sola en ese momento. Es Así es. gran prueba, Sí, esta gran prueba. una prueba fuerte porque Muy justo la parte de las constelaciones, cuando estamos iniciando en todo esto, decimos a sentir a todo tal y como es. Pero yo me he dado cuenta, lo hablo desde mi propia experiencia, fuerte. porque yo también lo hice, de repente digo, sí, asiento todo y tal y como es. Pero de repente también nos mentimos porque decimos, sí, asiento tal y todo como es, pero también quiero esto. Como que el control. Exacto, exacto. Entonces, el Sí, te dice realmente esta parte del asentimiento que es una propuesta que tú nos traes y decir, asiente a todo con él, pero como es, pero prácticamente en tu vida, en todos los días, conectar con tu guía y decir, asiento todo tal y como es.
y realmente abandonarte desde Sí, ese sentir hacia sí. la depresión, hacia Y, y a la otra cosa, mira, que ayuda abandonarse, entregarse, rendirse y agradecer. Estoy viva, agradezco. Aún tengo para comer, agradezco. Agradezco lo que hay, agradezco la prueba. La gratitud es algo que nos conecta realmente con el amor mayor. Y entonces, mm, a través de esa gratitud vamos a recibir una señal de amor, una señal de luz al cabo de un tiempo. Gratitud. dice, dice Rebeca, todo como es, no es fácil, no, no es No. fácil, es un entrenamiento, pero sí, sí se puede y empiezan a fluir más las cosas y parte de esta situación, mira, Cris Malo, ella es una de las compañeras de terapias del alma también. La angustia puede ser ese miedo a sentir el abandono, No, pues ya nos había dado no, eso. no, no. La angustia es algo que sientes en alguna parte del cuerpo y que es horrible, horroroso, hiper desagradable, nada más. Y no puedes identificar lo que es, solo que es muy desagradable. Cuando le puedes dar un nombre, como has dicho aquí, no es angustia, es esa emoción que has dicho, ese miedo, ¿eh? No es angustia. Brigitte, aquí ahorita alguien, ya no vi su nombre, estaba preguntando acerca de la depresión en los niños. O sea, es un tema bastante importante, Sí, ¿no? La depresión o la angustia, porque también ahora vemos que muchos chiquitos están bajo este, claro que están ayudando a papá y a mamá, ¿no? Pero igual, claro. cómo podríamos ayudar, ¿no? En esta parte de la depresión en los niños o la angustia. Sí, entonces allí es el papá o la mamá, ¿no? Que viene a consultar. Entonces, en ese momento hay que constelar al niño, sin él, pero el padre o la madre vienen para constelar la depresión del niño. A veces será solamente representar su síntoma y constelarlo. Otras veces será representar el niño y su síntoma y constelarlo. Otras veces será con la ayuda del holograma del niño. Eso es muy poderoso. Y constelar su depresión, su angustia o su ansiedad. O sea, y casi siempre será un papá o mamá, tú por ti, yo por mí. O a veces de la abuela o de un bisabuelo, o sea, porque no son emociones infantiles, no son síntomas infantiles. Por lo tanto, hoy eh, los niños, a ver, la estructura de familia es muy distinta de antes Sí. y como están muy pocos, o sea, los padres y los niños y no hay más gente, pues los niños sienten todo y lo toman todo, todo lo que sienten duro y triste sus padres lo toman, ¿no? Así es. Oye, Brigitte, y hablando ahora un poquito de la ansiedad, yo sé que hay muchas preguntas, es un tema con mucha Sí, profundidad, con muchas vertientes, sí, y en algún momento pudiéramos volver a unirnos para que nos sí. compartan un poco más de esto. Por ejemplo, hablando específicamente de la ansiedad, ¿qué nos está pidiendo la ansiedad? Mira, cuando representas la ansiedad, casi siempre la persona o el representante tiene taquicardia. Quiere decir que esa emoción no le pertenece, pertenece a otro. Ok, Inconscientemente le ha dicho a otro, yo lo llevo, yo por ti. Bien. ¿Por qué? Porque la ansiedad es miedo al futuro, miedo a no poder controlar lo que va a pasar, miedo a no poder controlar. Quiero controlar, quiero ser más grande de lo que yo soy. Si quiero controlar, es que no estoy viviendo mi vida. Estoy viviendo la vida de alguien más grande, de otra generación, que yo creo, o sea, mi impresión es que esa persona tan grande tiene más poder que yo. Y por eso me quiero identificar con ella, para poder sobre el futuro, para poder sobre lo que va a pasar. Entonces, ansiedad es miedo a dejar el control. Entonces, lo primero es soltar ese control. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, esa persona a quien está mirando
a quien está imitando, a papá, mamá, la abuela, suéltalo. O sea, la constelación lo va a hacer y va a dejar el control y va a poder aceptar ser ella misma, ¿no? Así es, ya ven, aquí las personas que están siguiendo, primer paso para la angustia es soltar el control. Y claro, que decían que si con constelación se puede trabajar la angustia, pues aquí No, está la gran mayoría que ella nos sí, diga. Yo digo, claro que sí. sí, sí, sí. Y de todos modos, si pones en la constelación, no sabes si es una emoción, no es una emoción, qué es la ansiedad, que lo representas. Y lo que representa va a mostrar dónde mira y así, porque todo el campo está deseoso que encuentres, que el constelador encuentre una solución. Entonces te va a mostrar pistas, a ver cómo hay alguien aquí, hay alguien allá, dile te honro o tú eres tú. Sí, el síntoma está Y por deseoso de ejemplo, partir. ok, en el caso, por ejemplo, de la angustia, también podríamos repetir ese mismo ejercicio parecido al que nos dijiste de la depresión, ponerlo enfrente. No, la depresión nos dijiste que pusiéramos enfrente al trauma, ¿cierto? Ujú. A ver, trabaja la depresión en sí, la depresión y el vacío que tiene la persona. O simplemente la depresión va a mirar dónde hay que añadir a alguien, o sea, es que si representas el síntoma de la persona, te va a decir por dónde ir. Pero es que además de constelar la depresión, tú puedes pensar que el origen de la depresión está en un trauma. Y Ok, entonces, en otro momento, trabajas el trauma. ok. Y en la ansiedad. La ansiedad, pues se puede representar muy bien la ansiedad. Y, a ver, os hablé también las emociones de las emociones complejas, que son constituidas de varias emociones. Entonces, la ansiedad son varias. Autoridad, miedo, o sea, vale. Eh, y entonces, si lo representas, vas a ver que te muestra una emoción. La trabajas con sus ancestros, con lo que sea, y luego quizá ahora no se va del todo, sino muestra otra emoción, porque la Ok, ansiedad es una emoción compleja. Y perfecto. Ok. así, hasta que se pueda tumbar, desaparecer. Y en este caso de estas emociones, que claro que están como las emociones primarias, las secundarias, las emociones heredadas, ¿Sí? ¿no? Que tiene que ver con esta parte de las emociones heredadas y justo de la parte de la angustia que alguien por ahí decía, tiene que ver con el miedo a la autoridad, tiene miedo a soltar el control. Esta parte de las, por ejemplo, de la emoción endógena, ¿nos puedes hablar un poquito más de lo endógeno, en lo que nos decías en la primera parte, Brigitte? Bueno, no sé. Sí, vale, vamos a ver. Mm, En la ansiedad no es miedo a la autoridad, es miedo de perder la autoridad, Ok, miedo de miedo, perder el control sobre la vida. Yo controlo lo que me va a pasar, yo sé lo que me va a pasar y lo que me tiene que pasar, no permito la incertidumbre de la vida, ¿no? Así. Bien. ajá, Entonces, me decías sobre la depresión endógena o la depresión en sí, la verdadera depresión, que es ese vacío, sentirse vacío, ¿no? Es que hay otras depresiones que es perder la fuerza para protegerse de algo. Y una muy frecuente es tener un enojo y una energía asesina que la persona inconscientemente siente que no puede controlar. Entonces, su inconsciente encuentra un mecanismo de protección, es depresión. Depresión ok, profunda, aparentemente depresión, pero lo que hay debajo es energía asesina, necesidad de matar. Entonces, allí se puede ver cuando lo representas.
habrá que sanar primero la energía asesina antes de sanar la depresión. Ok. Brigitte, y en este caso, por ejemplo, ¿qué impacto tienen los secretos familiares? En algún momento, los secretos familiares que están ahí, obviamente ocultos, pero que realmente en algún momento van a salir, ¿no? En esta Vale, parte sí, del árbol. mira, está bien esta pregunta porque hay como mucho desconocimiento Sí, sobre los secretos, ¿eh? Eh, mucho mito. A sí. ver, un secreto que pesa sobre la descendencia es únicamente el secreto donde hubo un crimen, donde hubo un perpetrador y una víctima, o varios perpetradores o varias víctimas, y el perpetrador no asumió el daño que hizo, nadie lloró a la víctima y más bien la gente hizo como que no veía nada, porque muchas veces es dentro de una familia o así. O la gente no sabe, pero nadie llora a las víctimas y es imposible de hacer la reconciliación, porque todo crimen, su meta es la reconciliación entre perpetrador y víctima. Entonces, el único secreto que pesa sobre los descendientes es allí donde hubo un crimen. Los demás secretos no pesan, son secretos que pesan sobre la intimidad, no, que pertenecen, perdón, a la intimidad de los padres, de la gente, y ya está. Por ejemplo, haber tenido un aborto, eso es Ajá. la intimidad de los padres. O igual, la madre tuvo un aborto con otro señor, eso es su intimidad, no es un secreto que pese sobre los demás, ¿vale? Buena aclaración, Brigitte, esa que acabas de hacer, porque sí hablábamos, por ejemplo, en este Sí, caso de los abortos como un secreto de, uy, ¿no? sí, Pero realmente el secreto es cuando hay un sí, asesinato. eso es, eso es. O un crimen. Entonces, mira, un Ok. crimen que no es un asesinato es una mujer que tiene un hijo de otro hombre y no se lo dice a su marido. Entonces, su marido es el padre adoptivo y el padre biológico no sabe que tiene un hijo y el hijo no sabe quién es su padre. Y el padre adoptivo se siente mal, cada vez peor. En la pareja con ese hijo no entiende nada, ¿no? Ese es un crimen Ok. para el sistema. Eso lo es también, ¿vale? Y entonces, eh, ese crimen se sana diciendo al hijo quién es su padre y al padre biológico quién es su hijo, ¿vale? Vale, bien. Y entonces, los secretos están hechos para ser respetados como secretos, no para ser descubiertos, no para ser revelados, no, porque todo lo que es la intimidad de dos o tres personas es de ellos. Y lo que castiga mucho al sistema familiar es la falta de respeto. Investigar en un secreto, en la intimidad de otras personas, es una falta de respeto que va a ser pagada muy caro, castigada muy caro por el sistema familiar. Entonces, cuando aparece un secreto de una constelación, aunque el constelador entienda, adivine, no, es honrar el secreto. Amar por igual al perpetrador y la víctima que habrá en ese secreto sin saber de qué pasó, los amo todos y lo honro. Y vemos que el secreto se transforma, o bien muere, o bien se transforma en una inmensa fuerza, un enorme cambio, salto cuántico para más que para el sistema, para la humanidad. O sea, los secretos respetados son bombas de salud, de amor, de sanación. Fíjate que este tema de los secretos es un tema también bastante Delicioso. amplio, ¿verdad? De los secretos familiares, y por ahí dicen, ¿cómo puedo decirle el secreto del padre adoptivo? O sea, no sé ahí, Brigitte, o sea, como decía, realmente tendría yo que tener que hablar acerca de mis secretos, de los secretos que yo tengo como madre, como A padre, ver, eh, dar la sí,
A ver, yo tengo, si tengo un hijo, tengo responsabilidad con ese hijo. Ese hijo necesita saber quién es su padre y quién es su madre. Nadie más, pero quiere decir que yo tengo responsabilidad con ese hijo. Y si no, veo mujeres que no se atreven, que dicen que es demasiado tarde, que ya no pueden, siempre podrían. Eh, lo están pagando muy caro en sus vidas. Pero bueno, y entonces a nadie le incumbe revelar el secreto de otros. A nadie. Si acaso sé algo, lo honro y lo dejo. No es asunto mío. Lo dejo. Es la intimidad de esas personas y mi respeto hace que dejo esa información con ellos. Hablan mucho aquí de las adopciones también, ¿no? De la parte que si se lo dicen, que si no se lo dicen. Hay varias compañeras que aquí que están poniendo Ya. qué hacer cuando es adoptado. Digo, bueno, y que también, o sea, Ya. realmente no nos estemos desviando del tema porque todas estas situaciones nos implica tener esa ansiedad, esa angustia de Sí, que es que ya tengo sí, 20 años que no se lo puedo decir, sí. ¿no? O sea, ¿cómo podríamos Entonces, en este caso de la adopción? es que no hay nada que hacer. O se dice y se asumen las consecuencias, pero las consecuencias van a ser muy positivas, mientras que el no decir lo que realmente hay van a crear problemas toda la vida de esos hijos y de esa pareja, ¿no? Pero el constelador no tiene permiso de decir absolutamente nada, de ayudar a la persona a decidir, no, solo mirar, mostrar con amor. Es su decisión adulta, es su responsabilidad. Y si yo, por ejemplo, secretos que podemos ver en constelaciones se pueden adivinar a veces que ese hombre no es su padre. No tengo permiso para decirlo. No tengo permiso para abrir la sospecha de que ese hombre no es su padre. Ese secreto no me concierne. Brigitte, eso que acabas de decir es bien importante porque como te digo, aquí en el grupo de terapias del alma hay muchos consteladores familiares a nivel mundial y justo esta parte, ¿no? Hasta dónde sí entra el constelador en este caso, ¿no? Como dices tú, no tengo permiso de decirle, aquí se ve que él no es su padre, ¿no? No, O hasta aquí tengo permiso de decir, es que el secreto es que fuiste abusado sexualmente y no lo sabías, ¿no? Esa no es una parte. tenemos permiso de decir eso. No tenemos permiso. Lo único que nosotros debemos hacer es ayudar a la persona a vivir con la vida que tiene. Y fíjate, lo de tu padre te ha violado, si la persona no tiene recuerdos, a ver, no es suficiente no tener recuerdos, pero si además no tiene recuerdos, eh, veo que de 10 veces, 9 son un error. O sea, que creamos un conflicto muy grave en el 90% de los casos cuando decimos ha sido violada. Okay. Porque no sabemos, es difícil reconocer los síntomas de, ¿es síntoma mío de violación o de la abuela que fue violada y que yo lo llevo? Es muy difícil diferenciar lo que hemos heredado. Y la mayoría de los casos así que he visto era un síntoma heredado de haber sido violada y la persona no lo había sido. Entonces es demasiado grave. Allí los consteladores necesitamos aprender el respeto profundo a la intimidad de esas familias. Claro. Y esta es parte también del trabajo que se hace con las constelaciones familiares, ¿no? De Sí, ese contacto, de ese movimiento de alma a alma y que tiene que ser tan sutil para poder trabajar sí, bajo estos casos, ¿no, sí. Brigitte? Y mira, ahora que estamos introduciendo un representante para la fuerza sanadora, Sí. podemos contar sobre la fuerza sanadora. Ella nos va a orientar
nos va a orientar totalmente sobre si hay que decir algo. Es que nunca hay que decir nada, pero quiere decir sobre lo que creo entender y tal. La fuerza sanadora te va a mostrar, mira aquí, mira ahí y solo allí. Ah, y dice, bien, estaba equivocada. Y así es. Así es, esta parte de lo que ahora estás trabajando de las nuevas constelaciones cuánticas, donde está perdón, la fuerza sanadora, el holograma, el campo mórfico. O sea, esta parte donde había una pregunta desde el principio que decían, ¿y qué pasa si todo mi sistema familiar, todos tienen depresión o todos han sido abusados Bien, o hay este tipo de sí, situaciones? ¿Cómo podemos trabajar ahí, sí. Brigitte? Entonces, lo que hay allí es, hay que pensar sistémicamente. Eh, hubo una tragedia enorme que todavía está sin llorar. Un crimen muy grave, una tragedia muy grave, que todavía está sin llorar. Entonces, todas las generaciones siguientes lo van a vivir, lo van a mostrar. Todas las generaciones siguientes van a tener la misma enfermedad o la misma depresión o ser violadas de la misma manera que hubo en una primera generación algo muy grave. Y cuando por fin alguien lo puede entender, pueda ver el origen de todo esto, amarlo, soltarlo, terminar con ello. Lo vimos mucho en México. Sí. Representar muchas generaciones atrás algo muy duro, vemos que las generaciones más cercanas se van sanando solas o será mucho más fácil sanarlas todas. Pero nos dice que muy a menudo se nos olvida mirar muy atrás y es muy atrás que está el origen de los casos graves. ¿Eh? Y mira que aquí hay algunas compañeras que están diciendo que en las constelaciones les han dicho información como esta, ¿no? De decir, oye, fuiste violada, aquí salió que tu papá no es tu papá, y justo esta parte de tener realmente mucho cuidado para las que somos consteladoras familiares bajo este Sí, contexto sí, de trabajarlo más con... Yo veía mucho, Brigitte, que en estos entrenamientos que tuvimos contigo, que tú estás totalmente conectada con tu guía y decías, mi guía dice que ya no te puedo preguntar esto o que ya no puedo más, sí, sí, no te puedo decir más, ¿no? eso es, sí, sí. Es que es fundamental porque todo eso nos supera. ¿Cómo voy a poder ayudar a una persona que no conozco de nada, que vive una historia que yo no conozco, en un país que no conozco o aunque lo conozca? O sea, me supera por completo lo que le puede tocar. Entonces solo puedo confiar en mi guía, en la fuerza sanadora y en mi guía. Y ya está. Entonces eso me obliga a ir como muy lento, a renunciar a todos los protocolos, las hipótesis, todo lo aprendido en ese momento. Saber Así es, cada día más, pero en el momento de la constelación, renunciar a todas las teorías. sí, Sí, como que, como dice el gran maestro Bert Hellinger y tú, que realmente no hay una guía, ¿no? Para seguir siendo es una conexión del alma, ¿no? Y también bajo este contexto, acerca de la soledad que se está viviendo hoy mucho, hoy en día, donde estoy rodeada de muchas personas, donde estoy rodeada de mucha gente, pero tengo esta soledad inmensa que no sé cómo y con qué llenarme, que tiene mucho que ver también, tendría que ver mucho con esta noche oscura de la que tú nos hablas. y, y no del todo, No no. del todo. Eh, mira, el adulto nunca se siente solo. El que ha tomado a sus padres, tampoco, nunca se siente solo. Aunque esté en una profunda soledad, aislamiento, eh, algo le acompaña continuamente. Y el adulto no sufre de soledad. Está solo, pero no lo sufre. Hasta necesita esta soledad para estar con el guía, para ver bien a la gente, pero no sufre. A ver, la soledad que la mayoría de la gente sufre es un apego infantil que no
del que están sufriendo. Es como la necesidad de volver a un momento que dependían de alguien y ya no está ese alguien, que no han podido superar o crecer desde la pérdida de un vínculo afectivo, de un apego. Y entonces lo sufren, pero como si fueran niños todavía. Y entonces crecer, hacerse adulto, es dejar de sentir soledad. Brigida, entonces, por ejemplo, esto que estás diciendo, gracias Nancy, porque es excelente información tomar en cuenta. Gracias Nancy desde Bolivia. Aquí la parte de lo que hay algo que me quedó muy en mi mente en México que decías, un adulto no se queda tanto tiempo con esa emoción. La puede Eso. sentir, pero la suelta, ¿cierto? Sí, es que el adulto tiene todas las emociones del momento presente, solo del momento presente. Y el presente no dura, no dura. Eh, ahí está. Entonces, veo a alguien, hablo con alguien y me da mucha alegría, ¿vale? Pero la conversación termina, ya está. Y ahora contacto con esa otra persona que tiene mucha pena a ver, y compadezco con su pena. Siento mucha pena, pero en cuanto me voy o me separo de ella, ya no siento pena. Ya está, estoy en otro momento. Entonces el adulto sí siente todas las emociones del momento presente. El miedo, necesita sentir miedo para protegerse, lo que sea. Pero al segundo siguiente ya está con una nueva emoción. O está en la acción, está en la paz, está sobre todo en la acción. Pero sus emociones le llevan a hacer lo que se necesita hacer. Entonces está... Es fundamental, ¿no, Brigitte? Realmente no lo hacemos, ¿no? Porque nos quedamos conectados desde el Sí, niño abandonado, sí, eh, desde la niña sola, desde no voy a poder seguir. Y justo esta parte que me encanta cómo la dices de decir en este momento me siento sola porque me dejó mi esposo o decidí bueno, o me quedé sin trabajo, ¿no? Pero entonces es sentir esa emoción como tú nos dices, tomarla, sentirla y decir, sí, estás aquí. vale, ya está. Entonces, si estoy en el adulto, la emoción me lleva a una acción. Entonces, estoy triste porque estoy sin trabajo. Pues como adulta, pues busco otro trabajo, o sea, hago algo, pero no sigo Digamos, con la como emoción. niñas o niños nos podríamos quedar en esa de, ay, ya me quedé sin trabajo y estoy mucho tiempo y Yo entonces, víctima, eso es, sí, sí, ok. sí. Oye, Brigitte, bueno, justo bajo este contexto, entonces, reafirmando la fuerza de las constelaciones familiares, no como una varita mágica, porque de repente llega, ¿no? Oye, es que ya hice una constelación, no sé, de la depresión y pues no he sanado, pero justo ya nos dices que la depresión va a una de terapias de trauma y son bastante larguitas, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo nos puedes decir cuál es esta fuerza vital, sutil, conectada con el alma familiar para las constelaciones y cada una de estas emociones y síntomas que hemos hablado hoy? Mira, creo que buscar el adulto. Lo que más necesita mi sistema familiar y el destino colectivo al que pertenezco es que cada adulto sea adulto, que asuma con gratitud lo que le toca, que viva la emoción de cada momento. Eso te llena, te sientes pleno cuando vibras con lo que hay, agradeciendo lo que hay o viviendo la emoción de lo que hay y en la acción. En la acción. El adulto está en la acción al servicio de lo que le toca. En el servicio de lo que le toca y servicio a la Eso humanidad, es. ok, Es que también tiene que ver conectado, ¿no? Con la profesión y estar, porque de repente no me funciona algo porque no está conectado con al servicio, ¿no? Desde dónde lo hacemos, desde dónde estamos. sí, sí. El adulto está conectado, está presente, está conectado, está en la emoción adecuada, está en la acción y está en el amor, no tiene juicio. Cuando estoy en el adulto,
veo que tengo compasión para todos, sin juicio, sin polaridad. O sea, es realmente la meta estar en el adulto. Sí. Brigitte, y bueno, esta pregunta que yo te tendría que hacer es, mm, lo comento, digo, porque saliéndome, digamos, un poquito a lo mejor de la ansiedad. Bueno, no, es que sabes que también tiene que ver, porque de repente como consteladores familiares dices, ¿en qué momento estoy preparada o preparado? Tengo mucho miedo porque me la pasé estudiando un montón de tiempo y tengo ese gran miedo de ansiedad a que cuando yo lo haga algo salga mal. Eso también tiene que estar conectado con esa gran ansiedad de que no quiero soltar el control o cómo. Bueno, mira, hay también mucha falta de madurez en la mayoría de la gente. Falta de madurez, ¿no? Y entonces, mis miedos obsesivos lo que hacen es atraer lo que temo. Entonces, si tengo un miedo obsesivo, el resultado me tiene que salir mal, pues sí, te va a salir mal. Confía, sé adulta, ¿entiendes? O sea, hay toda una parte de la niñez que ya está bien de dejar atrás. Ya hay que dejar esos Eh, niños y esas niñas atrás y justo invito a todas estas personas, a esta comunidad, por este gran regalo, Brigitte, porque de verdad eres una maestra en toda la extensión de la palabra, tanto de la humildad, tanto del estado adulto, tanto del toma de decisiones. Y justo hablando de esto es esta parte importante, ¿no? De cómo pierdo el miedo para decirle al papá de mi hijo que no es su papá, cómo pierdo el miedo para decirle a mi hijo que es adoptado, ¿no? Cómo pierdo el miedo o cómo dejo esa ansiedad de decir no voy a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, de repente creo que se engloba en una sola frase, ¿no? Estar en el adulto y asumir también la responsabilidad. sí. Y además de lo que dijiste antes, asumir las consecuencias de mis actos, asumir las consecuencias de mis decisiones. Y eso me hace adulta, aunque no me guste nada las consecuencias, pero lo hice yo. Eso es. Y de repente trabajar con la culpa también, ¿no, Brigitte? La responsabilidad, La sí. responsabilidad de esto, Brigitte. Bueno, Bueno, mira, que yo estoy muy agradecida, inmensamente agradecida junto con el grupo de terapias del alma, que son varios países, varios profesionales qué bueno. que seguimos y que, ¿sabes qué? El objetivo del grupo es realmente estar al servicio de algo más grande. Y esa guía y este amor que tú le pones nos ayuda a que realmente podamos estar al servicio, ¿no? Porque pues habemos muchas personas afuera que lo necesitan. Y este libro de Eso era, este último libro que tú tienes tan maravilloso, que de hecho yo lo he buscado ahorita acá en México, no ha estado, me han preguntado por ese libro, no ha estado disponible en Amazon. Ya, Ese libro, ¿nos puedes ya, decir rápidamente de qué nos enseñas ahí, Brigitte, ya. en el libro? Eso Vale. era, para que Lo las que... explico y después me tendré que despedir Ok, porque tengo sí, otra sí, charla después, sí, ¿verdad? Es un libro para las personas que no conocen las constelaciones en principio. Entonces, es una charla entre dos amigas, una que no conoce las constelaciones y entonces va visitando diferentes talleres y va descubriendo las constelaciones, se va contando un poco y va descubriendo. De modo que cuando la persona lo lee, también está como haciendo una constelación paralela en muchos capítulos. Constelación paralela. sí. ¿Eh? Y en paralelo, pues, después de Fuera. los... Dicen que el libro, ¿cómo se llama? Eso era, Eso era, eso era. Brigitte Champetier. Sí. Ok, listo, Brigitte. Bueno, pues te Bueno, dejo. Te agradezco infinitamente. Espero volvernos a reunir contigo con esta grandiosa charla. Te veo y te honro. Gracias, gracias, gracias desde el grupo de del alma. gracias, Carmen.
Carmen Leticia, gracias, gracias. Es maravilloso lo que estás haciendo, maravilloso. Gracias. Gran maestra. Excelente día. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, gracias. Gracias Nancy, gracias Sonia y que tengan una excelente tarde. Gracias a mi esposo que está acá también. Y un saludo a tu esposo también. Sí, hola, hola. Enorme. Te admiramos mucho. Gracias. Gracias. Tengan una excelente tarde y esperemos estar en un nuevo regalo con Brigitte Champetier. Una excelente tarde. Gracias. Hasta luego, corazón. Bye, bye. Me voy a desconectar. Ok. Gracias. Hasta luego.